Buenas tardes a todos los que están escuchando en un nuevo webinar de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. En realidad estoy muy contenta que me hayan invitado a moderar este webinar porque en junio del 2025 la Sociedad Europea de Cardiología publica un statement sobre vacunación y el rol de la vacunación en las enfermedades cardiovasculares, y creo que es un tema tremendamente importante y que se va poniendo cada vez de más actualidad con la pandemia que nos azotó hace algunos años. Hoy día me acompañan grandes profesores conferencistas. El primero de ellos, el doctor Fernando Lanas, expresidente de la Sociedad Chilena de Cardiología, magíster de epidemiología de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos y PhD en investigación biomédica de la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor titular de la Universidad de Temuco, miembro también del Comité Científico de la World Heart Federation y un tremendo investigador. Tiene más de probablemente 300 publicaciones indexadas, y él nos va a hablar sobre estudios clínicos en vacunas y protección cardiovascular. Le sigue un cardiólogo amigo de Allende los Andes, que es el doctor Sebastián García, jefe de cardiología del Sanatorio Delta de Rosario, magíster en efectividad clínica de la Universidad de Buenos Aires y Global Clinical Scholar Research Training Program en Harvard University y fellow de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Él nos dará la conferencia Consenso sobre el rol de la vacunación para la prevención de eventos cardiovasculares. La tercera conferencia la da un conocido nuestro, el presidente de la Sociedad del Departamento de Prevención Cardiovascular de la Sociedad Chilena de Cardiología, el doctor Luis Morales, que es cardiólogo de la Clínica Alemana de Santiago y también director de nuestra fundación, Fundación Xochicar. Él nos hablará sobre vacunación en Chile y prevención cardiovascular. No menos importantes son los panelistas, los que tendremos para analizar esta discusión, que es el doctor Jorge Jalil, a quien ustedes ya conocen, presidente actual de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, profesor titular y también miembro de la Academia de Medicina de Chile y profesor titular de la Universidad Católica de Chile, también un tremendo investigador. Y nos acompañan hoy día desde Perú el doctor Félix Medina, que es cardiólogo, es el presidente actual de la Sociedad Peruana de Cardiología y es profesor de la Universidad Cayetano Heredia de dicho país. Ustedes ven que son grandes nombres, grandes conferencias las que tendremos, y esperamos que ustedes hagan todas sus preguntas a través de Q&A en el chat. Y ahora los invito entonces a este webinar que hay que escuchar, porque es a nosotros que los pacientes nos preguntan si se deben poner o no la vacuna influenza o las nuevas vacunas que existen hoy día. Así que empezamos con el doctor Lanas y los estudios clínicos sobre vacunas y enfermedad cardiovascular. Bueno, Adelante, doctor. Muchas gracias, Mónica. Permítanme compartir mi pantalla. ¿La están viendo? Sí. Ya, gracias. Bueno, yo quisiera agradecer a la Sociedad de Cardiología la oportunidad de ser parte de este webinar que apunta a un tema de la prevención cardiovascular que tendemos a olvidar en función de otras áreas que son tal vez más específicamente cardiológicas. Yo no tengo conflicto de interés económico con esta presentación, y subrayo lo de económico, porque he de confesar que soy un agradecido de vivir en un entorno en que no tenemos viruela, no tenemos polio y otras cosas. Hay como tres momentos que, reflexionando al respecto, hallo que fueron anecdóticos pero importantes en mi percepción. Uno, el año 76, yo estaba haciendo mi formación en
medicina interna y justo en el periodo de invierno me tocó pasar por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para hacer la rotación de respiratorio y coincidió con una epidemia de virus de influenza A. Y los datos, me tocó ver muchos pacientes con neumonía estafilocócica post-influenza y me tocó ver morir mucho. Y la estimación es que en Santiago hubo 1.400 muertos ese año por influenza y sus complicaciones. De vuelta en Temuco, varios años después, nos tocó presenciar junto al doctor Stockings una epidemia de difteria, igual por una falla de vacunación. Y nos tocó ver también morir muchos niños pequeños con miocarditis diftérica, bloqueo de rama y shock cardiogénico. Y como decía Mónica, vivimos hace poco parece que es hace mucho, pero en realidad fue hace muy poco, la epidemia de COVID, donde tuve la oportunidad de coordinar el ensayo clínico de la vacuna CanSino en Temuco, que demostró prevenir en forma significativa el número de episodios de COVID y sobre todo las complicaciones mayores. En mi agenda voy a hablar brevemente de influenza, SARS-CoV-2, el neumococo, varicela zoster y virus respiratorio sincicial. Y lo que voy a mostrarles son los efectos cardiovasculares de la infección. Por supuesto, los efectos respiratorios son más importantes, pero esta es una reunión de la Sociedad de Cardiología y los resultados de las vacunas. En primer lugar está la influenza, ¿no es cierto? Se estima que 650.000 personas mueren cada año por enfermedades relacionadas con la influenza. Y esto ocurre sobre todo en adultos mayores, sobre todo si tienen enfermedad cardiovascular u otras comorbilidades y en países que tienen menos ingresos. La vacuna está orientada a grupos de alto riesgo, niños de 6 meses a 5 años, quienes tienen enfermedades crónicas, las mujeres embarazadas, los mayores de 65 años y quienes están en residencias de ancianos. Los efectos cardiovasculares de la influenza, les voy a mostrar dos estudios. A su izquierda, una serie clínica hecha en Nueva York a lo largo de varios años de individuos que habían tenido influenza y cuáles fueron los eventos cardiovasculares. Y entre los diferentes años, la mortalidad por enfermedad cardiovascular en los que tuvieron influenza varió entre 2,3 y 6,3%, la mortalidad por cardiopatía isquémica de 2,4 a 6,9 y la mortalidad por infarto entre 5,8 a 13,1. Y a su derecha hay un metaanálisis de muchos estudios de sujetos hospitalizados en relación a complicaciones respiratorias, fundamentalmente de la influenza. Lo más frecuente era la aparición de insuficiencia cardíaca en un 17% y arritmia, fundamentalmente fibrilación auricular en un 6,3% y en una menor frecuencia, pero no menos importante, un porcentaje de personas con miocarditis, infarto del miocardio o accidente vascular cerebral. Los mecanismos que llevan a complicaciones cardiovasculares en la influenza y en otras infecciones están diseñados aquí. Por un lado está la disfunción endotelial, la activación plaquetaria, la activación de la coagulación que lleva a la trombosis arterial, del mismo modo que la inflamación sistémica produce inflamación en las placas ateroscleróticas. La neumonía misma se asocia a hipoxemia, taquicardia, hipotensión, fiebre, que aumenta el consumo de oxígeno cardíaco. Y además está el tema del daño miocárdico directo por el patógeno. Quise mostrarle este metaanálisis de vacuna de influenza. Los datos de la reducción de mortalidad por vacuna de influenza son muy claros, pero en este metaanálisis lo separaron en dos grupos, el que está
señalado en la parte anterior, que son vacunar contra la influenza a sujetos con un episodio coronario agudo reciente. Y hago un homenaje al doctor von Finkel de Argentina, que fue uno de los precursores en esto. Y lo que muestra este metaanálisis es que la reducción de riesgo de muerte por eventos cardiovasculares baja menos de la mitad si vacunamos a los sujetos que tienen un síndrome coronario agudo. En cambio, los pacientes que tienen una angina crónica estable, una enfermedad coronaria estable, el beneficio es mucho menor. Del punto de vista cardiovascular, no me refiero de la indicación de la prevención del punto de vista respiratorio. Pasando al Streptococcus pneumoniae, lo que les dibujé en este gráfico, lo que incluye en este gráfico es un estudio de cohorte prospectivo. Hay muchos estudios, pero yo seleccioné uno por razón del tiempo. Son casi 1.200 pacientes hospitalizados por una neumonía de la comunidad con una edad promedio de 73 años, y un tercio de estos pacientes tuvieron eventos cardiovasculares. Y eso nosotros lo vemos en nuestra práctica, que los pacientes ingresan por neumonía y hacen episodios cardiovasculares. Lo más frecuente en esta serie y en otras es insuficiencia cardíaca, prácticamente en un cuarto de los pacientes, fibrilación auricular en 9%, infarto sin supradesnivel o con supradesnivel y accidente vascular cerebral. Y la vacuna neumocócica es muy efectiva para reducir la mortalidad global en un 22% y los eventos cardiovasculares aproximadamente en un 10%. Mortalidad cardiovascular, cualquier evento cardiovascular, infarto o accidente vascular cerebral, todos tienen en su intervalo de confianza una reducción que podemos estimar en un 10%. ¿Qué pasa con el COVID? Lo tenemos muy presente en la infección por COVID en sujetos hipertensos, diabéticos y con obesidad. Se asoció una alta tasa de hospitalización y mortalidad. El virus podía afectar la función miocárdica a través de una miocarditis o provocar episodios trombóticos coronarios porque facilitaba producía daño endotelial que favorecía la aparición de trombo, y también se asociaba a arritmia, y esto por efecto directo viral o como consecuencia del cuadro inflamatorio sistémico. Quise mostrarle este estudio que apunta a la reducción de MACE, que es eventos cardiovasculares mayores a consecuencia del uso de la vacuna del COVID, cuyo mayor beneficio obviamente es reducir la infección y la infección grave por COVID. Y en este estudio lo que hicieron fue comparar a los sujetos que recibían dos dosis de alguna vacuna basada en RNA, la vacuna de Johnson y Johnson. Los compararon los que eh, no habían sido vacunados, que es la línea azul, con los sujetos que habían recibido solo una vacuna, que es la línea punteada intermedia verde, con los sujetos que habían recibido ambas dosis. Y los que recibieron ambas dosis tuvieron una reducción de riesgo de MACE de 40%, de los que habían recibido una dosis, una reducción de MACE de 25%. Así que al vacunar, al recomendarle a nuestros pacientes que se vacunen contra el COVID, no solo evitamos la infección respiratoria, sino que evitamos eventos cardiovasculares. ¿Qué pasa con el herpes zóster? Les muestro una revisión sistemática grande de los estudios, muchos millones de pacientes. Y lo que mostró este estudio es que en los primeros 3 meses después de la infección por herpes zóster hay un aumento de eventos cardiovasculares de 31%, y esto dura hasta el año, con un aumento cercano al 20%. Y junto con esto hay un aumento de los eventos cardiovasculares de un 34%, y el riesgo de eventos cardiovasculares en los sujetos post-COVID igual está aumentado un
un 22% hasta el año después de la infección. Sin contar, por supuesto, con el tema fundamental aquí, que es la calidad de vida a consecuencia del dolor, del herpes y después la neuralgia posherpética. La, eh, la- hay varios ensayos clínicos para la vacuna del herpes zóster. El que les muestro es un estudio que fue publicado hace 10 años. En realidad, la vacuna está recién apareciendo en Chile. Este ensayo clínico se hizo con la vacuna recombinante de la glicoproteína E del virus herpes zóster y se llama SOE 70, fue en sujetos mayores de 70 años. Hay otro que se llama SOE 50, pero me pareció más relevante mostrar este. Eh, Fue un estudio de seguimiento a 3 años. Ustedes ven a la derecha cómo se separan las curvas. En rojo el grupo control y en azul el grupo que recibió la vacuna. Y hubo 23 episodios de herpes zóster en los vacunados y 223 en el grupo que recibió placebo. O sea, el riesgo se compara a 0,9 versus 9,2 por 1.000 personas año. Esto es protección contra el herpes, no reducción de eventos cardiovasculares. Y lo último que quiero hablar es el del virus respiratorio sincicial, que también contamos ahora último con una vacuna para esto. Es un estudio hecho en sujetos hospitalizados, hay 1.200 sujetos mayores de 50 años hospitalizados por una infección de virus respiratorio sincicial y más o menos un quinto de ellos tuvo un evento cardíaco durante la hospitalización y si tenía una enfermedad cardiovascular previo, uno de cada tres. Aparte de los eventos que tuvieron, fue síndrome coronario agudo, shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca. Un 15% tuvo que hospitalizarse en la UCI de la gente que ingresó por esta infección y murió un 5%. Y les muestro el resumen, ¿no es cierto?, de dos ensayos clínicos publicados el año 23 en el New England, uno con una vacuna basada en microRNA y el otro con la vacuna bivalente de la glicoproteína F, que es la que disponemos nosotros. Y ustedes ven que el riesgo de infección respiratoria baja en un estudio es de 83%, en el otro varía entre 67 y 86, dependiendo del criterio que usemos para definir infección respiratoria baja. La aparición de enfermedad respiratoria igual se reduce en una tasa menor, pero significativamente. Entonces, en resumen, las infecciones respiratorias se asocian a una alta frecuencia de eventos cardiovasculares, sobre todo los grupos de riesgo. Las vacunas son altamente efectivas en reducir la frecuencia de las infecciones respiratorias y como consecuencia reducen la mortalidad y eventos cardiovasculares. Doctora Acevedo, eso es lo que yo quería contar. Muchas gracias por tu excelente presentación y el resumen que hiciste, doctor Lanas. Ahora vamos a invitar al doctor Sebastián García, cardiólogo del Sanatorio Delta de Rosario, donde es jefe, sobre el consenso sobre el rol de la vacunación para la prevención de eventos cardiovasculares. Sebastián. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar hoy con ustedes porque soy un gran fanático de sus webinares, a los cuales suelo conectarme o verlo en su canal de YouTube, que de hecho lo felicito porque es muy bueno. Bueno, hoy les voy a presentar un poco el documento de posición que hicimos desde las sociedades científicas de Argentina de cardiología. Estos son mis conflictos de interés, pero debo confesar que mi mayor conflicto de interés es intelectual porque estoy convencido de que las vacunas salvan vidas. Eh, es mucho más fácil hablar después de haber escuchado la excelente presentación del doctor Lanas, pero si no, habitualmente cuando me toca contar un poco qué tenemos que ver los cardiólogos con vacunación, yo creo que uno se siente más o menos así,
¿qué tiene que ver esto con nosotros? Y bueno, la realidad es que si bien ahora toma un poco más de difusión con el documento de la Sociedad Europea y a la semana AJICC también sacó un documento de posición sobre vacunación, humildemente puedo contarles que desde la Sociedad Argentina de Cardiología hicimos un documento en el año 2020 que en realidad lo empezamos casi 3 años antes. Y cuando me convocan para participar, yo lo primero que digo es, pero ¿y qué tenemos que ver los cardiólogos con vacunación? Y bueno, él que era en su momento mi jefe en el hospital me dice, bueno, algo hay. Este año, después de bastante esfuerzo, sacamos, como les contaba, este documento que salió en la revista de la Federación Argentina de Cardiología, de la Sociedad Argentina de Cardiología, y está por salir en la revista Medicina, con una mirada, en aquel momento, en el año 2020, fuimos más hacia las cuestiones de infectología y este año nos propusimos darle una mirada que nos llegue más un poco a nosotros los cardiólogos desde el punto de vista de la prevención cardiovascular. Y si yo tuviese que decirle que fue de algún modo lo que me convenció de que realmente este era un tema del cual teníamos que estar completamente involucrados los cardiólogos, fue esto que, si lo ven, tiene casi 15 años la doctora Charlotte Warren Cash de la Escuela de Salud Pública de Londres, hace este estudio donde entre ciudades de Inglaterra, Gales y Hong Kong, fíjense que abajo hay unas curvas en azules que son las consultas, la tasa de consulta por ILI, que son infecciones respiratorias bajas. Y ustedes pueden ver cómo arriba se dibuja casi calcado en naranja la muerte por infarto de miocardio. Es decir, cada vez que aumentaban las infecciones respiratorias, aumentaba la mortalidad por infarto, que creo que estamos todos convencidos de que sí es algo que nos compete. Y bueno, esto es extraído del consenso. Brevemente es lo que mostró el doctor Fernando Lanas. Cuando uno tiene una infección que puede ser respiratoria o puede ser de otro tipo, ya lo vamos a ver, hay activación del sistema inmunitario, hipercoagulabilidad, estimulación del sistema simpático, aumenta la demanda miocárdica de oxígeno, lo cual se ve empeorado por la fiebre, y esto puede generar un evento isquémico agudo que puede ser infarto o ACV, pero la inflamación también puede generar un daño miocárdico directo. Y lo mismo, aumento de la demanda miocárdica de oxígeno, puede haber miocarditis, todo puede confluir en insuficiencia cardíaca, y lo que pasa con las infecciones respiratorias es que hay habitualmente hipoxia y esto empeora el aporte miocárdico de oxígeno y puede terminar en infarto, ACV y también en arritmias. Ahora fíjense, este estudio tiene más de 20 años donde Smith y colaboradores hicieron un trabajo muy elegante. Tomaron una corte de sujetos y veían qué pasaba de los siguientes 3 meses después de una exposición. ¿Qué exposición eran? Eran 3 vacunas, en aquel momento influenza, tétano y neumococo, y 2 tipos de infecciones, infecciones respiratorias e infecciones urinarias. Y ustedes pueden ver que en los siguientes 90 días una infección respiratoria hay un aumento del riesgo de infarto de miocardio, y por cuestiones de tiempo no se los traje, pero en la publicación pasa lo mismo con ACV, que fíjense tiene un riesgo casi 5 veces mayor en los primeros 3 días y va disminuyendo hacia el día 90, pero sigue siendo estadísticamente significativo, y con ninguna de las vacunas sucede esto. Es decir, personas con o sin factores de riesgo cardiovascular que se infectaban tenían aumento de infarto y ACV. Ahora, esas mismas personas, porque actuaban como control, cuando eran vacunadas no tenían en ningún momento aumento del riesgo cardiovascular. Entonces, bueno, este es el equipo que me acompañó. Brevemente éramos cardiólogos, neumonólogos e infectólogos, e hicimos estas recomendaciones que por cuestiones de tiempo les diré. Dijimos, bueno, vacuna contra influenza es en realidad todas las vacunas son indicación clase 1, es decir, una fuerte recomendación. Lo que cambia un poquito es el nivel de evidencia. Para influenza estamos todos convencidos que es 1A, y ahora les voy a mostrar por qué. Para las otras vacunas que comentaba el doctor Lana, neumococo, sincicial respiratorio, zóster y COVID, hay algo menos de evidencia. Entonces dijimos que a nuestro juicio eran 1B. Recomendamos no diferir
la vacunación en pacientes anticoagulados o antiagregados, ni en aquellos que refieren a alergias leves o moderadas, incluyendo alergia al huevo. Esto después podemos conversarlo, pero suele ser una barrera. Nosotros lo recomendamos como uno ve. Y para finalizar, hicimos recomendaciones concretas sobre cómo conversar con los pacientes y por qué todo el personal de salud deberíamos estar involucrados, ¿sí? En la vacunación de los pacientes, que ahora en los próximos minutos se los voy a contar. Ahora, ¿por qué vacuna contra influenza? No hay duda de que tiene que ser 1A. Bueno, como contó el doctor Lana, el doctor Wolfinkel en Fundación Favaloro, hace más de 20 años publicó los estudios FluVax, ¿sí? Que mostraron disminución de eventos cardiovasculares en pacientes que que eran vacunados post síndrome coronario. Sin embargo, bueno, hubo otros estudios. A partir del año 2013 hay un metaanálisis en JAMA que muestra la reducción de eventos, pero los cardiólogos creo que a veces somos medio cabezón y no nos terminábamos de convencer. Y bueno, en el año 2021 en el Congreso Europeo se presenta este estudio que fue el IAMI, un ensayo clínico randomizado, ¿sí? Doble ciego, donde pacientes postinfarto o una angioplastia de alto riesgo, más de 1.200 pacientes por grupo fueron randomizados a vacuna o placebo, ¿sí? Y pueden ver que el punto final combinado se redujo en un 28%, pero se redujo también la mortalidad de causa cardiovascular y la mortalidad total, ¿sí? Al punto tal que los autores y otras editoriales han planteado que la vacunación contra influenza debería ser parte del tratamiento durante la hospitalización de los pacientes con síndrome coronario. ¿Por qué? Porque fíjense que si lo ponemos en perspectiva, los resultados del IAMI con otros tratamientos que no dudamos en prescribir en nuestros pacientes luego de un síndrome coronario, el beneficio es similar. Y el doctor Lana ya mostró que hay beneficios para todas las vacunas. Yo les traje simplemente zóster. ¿Por qué? Porque es una infección no respiratoria. Esto es un trabajo publicado con una base de datos administrativas de Medicare, y fíjense que los pacientes después de tener un zóster tenían un riesgo marcadamente incrementado de tener un ACV, y aquellos que recibían la primera vacuna contra zóster, que fue la de virus vivos atenuados, que hoy ya fue discontinuada del mercado porque salió la vacuna recombinante, como contó el doctor Lanas, eh, tanto con la vacuna a virus vivos como con la vacuna recombinante se redujo el riesgo de stroke a 30 días y fue altamente significativo. Y lo mismo sucede con otros estudios de base de datos de Estados Unidos. Son estudios observacionales, no son randomizados, pero en este caso no hubo beneficio en reducción de stroke, pero sí en mortalidad de infarto de miocardio. Esto también lo podemos conversar, pero probablemente dependa del riesgo basal de los individuos. Ahora bien, la evidencia es contundente. Sin embargo, si yo les preguntara quién es el responsable de la vacunación del adulto, probablemente la mayoría de nosotros miraríamos para el costado y diríamos, bueno, quizás sea el clínico, quizás el infectólogo, el neumonólogo, pero probablemente no lo sintamos como propio. Y bueno, hace 2 años comenzamos un registro que presentamos en el Congreso Europeo este año. 10 centros privados de cardiología de la Argentina, más de 2.900 pacientes. Analizamos quiénes tenían indicación de vacunación por calendario. En Argentina, los pacientes con cardiopatía y los mayores de 65 años se vacunan sin costo, ¿sí? Tanto para influenza como para neumococo. Y vimos que la mitad de los pacientes estaban vacunados contra influenza, un poquito menos de la mitad contra neumococo. Ambas vacunas, que de nuevo todos tenían indicación, menos de un 40%. Ahora ustedes quizás estarán pensando, bueno, Sebastián, probablemente vos tengas mucha mala suerte y tenías muchos pacientes antivacunas. Sin embargo, fíjense que al menos una dosis de COVID, casi el 97%. Entonces la falta de vacunación de estos pacientes no era por ser antivacunas. Y quizás pensarán, bueno, probablemente estas personas estaban alejados del sistema de salud, si bien eran todos centros privados, con lo cual no hay grandes dificultades para el acceso.
fíjense que 3 de cada 4 habían tenido una consulta previa por consultorio durante los últimos 12 meses, más del 60% habían visto a cardiólogos y más del 40% a clínicos. Y cuando nosotros analizamos cuál era la opinión de las personas de este registro sobre la utilidad de la vacunación para conferir alguna beneficio cardiovascular, protección cardiovascular, vimos que aquellos que consideraban que las vacunas podían protegerlo tenían o estaban más vacunados. Y bueno, esta es una revisión que publicamos a principios del año pasado, planteando si no eran las vacunas una estrategia que estábamos utilizando para reducir el riesgo cardiovascular residual. Y cuando uno evalúa cuál es la causa de que muchos de nuestros pacientes no se vacunen, fíjense que un número importante se debe a simplemente el doctor no me la prescribió. ¿Quién es el doctor? Bueno, aquellos que consideran su médico a quien le tienen confianza. Por eso, como decía la doctora Acevedo, es muy importante que nos involucremos. Y fíjense que más del 85% de las personas se vacunarían si su médico se los prescribe. Por eso es que hicimos una recomendación específica en nuestro consenso, porque estamos convencidos que o nos comprometemos o nuestros pacientes no se van a vacunar. Y quizás alguno haya participado. Este es un estudio que hicimos con un grupo de líderes emergentes World Heart Federation, el proyecto Fluence, que están al salir los resultados. Lo que les voy a mostrar son algunos datos preliminares. Esto publicamos el año pasado en Global Heart, que es el diseño. Y básicamente lo que hicimos fue encuestar a colegas de distintos países del mundo sobre qué pensaban de la vacunación contra influenza en cuanto a seguridad, eficacia y beneficios cardiovasculares. Ahora fíjense que en verde, de aquellos que contestaron la encuesta, hay más de 4.000 participantes. Yo les estoy mostrando los datos de lo que es Latinoamérica, más de 2.900 colegas de distintas especialidades. Fíjense que casi uno de cada 4 no se había vacunado el último año. Y cuando les preguntamos si alguna vez habían tenido contacto con algún evento académico para hablar sobre los beneficios cardiovasculares de la vacunación, fíjense que casi el 60% dijo que no, con los cuales aprovecho nuevamente para agradecerles la invitación y felicitarlos por esta iniciativa. Entonces, bueno, para ir terminando, recordar que si bien hay mucha evidencia de que nuestros pacientes deberían vacunarse, las tasas de vacunación en todo el mundo de adultos son muy bajas. Y bueno, esto se debe a que hay barreras del paciente, ¿sí? Pero hay también barreras que son nuestras del personal de salud, y hay barreras también del sistema de salud. Con lo cual, si no intervenimos en todas ellas, probablemente no logremos mejorar sustancialmente las tasas de vacunación. ¿Y por qué esto es importante? Fíjense que año 2019 la OMS planteaba las 10 principales amenazas a la salud mundial, un año antes de la pandemia. Y pueden observar que la vacilación vacunal, ¿sí? Aquellas personas que tienen dudas, pero no son antivacunas, era una de las 10 amenazas. Y obviamente también la resistencia antimicrobiana, que escapa al tema de hoy, pero que tiene mucha relación con el uso indiscriminado de antibióticos en infecciones no bacterianas, muchas de ellas prevenibles con vacunas. Entonces, bueno, para ir cerrando, ¿qué es lo que proponemos o cómo hablar sobre los pacientes, con los pacientes sobre vacunación? Bueno, hay un acrónimo que es el enfoque SHARE, que es primero compartir con nuestros pacientes por qué debería vacunarse esa persona, hacer énfasis en las experiencias positivas de la vacunación propias y de otros pacientes, escuchar las preguntas y las dudas que tienen, ¿sí? No criticar, ¿sí? Recordar que cuando vacunamos no solo nos protegemos nosotros, sino que estamos protegiendo a aquellos que no se pueden vacunar, y explicar los posibles costos o implicancias de no vacunarse, los cuales no son solamente económicos. Entonces, para ir cerrando, este es el esquema simplificado de lo que nosotros propusimos con
FACSAC y CONAREC, que es el Consejo de Residentes de Cardiología. Vacuna antigripal y antineumocócica para nosotros son gratuitas, entonces las pusimos como prioritarias, igual que COVID, ¿sí? Y sincicial respiratorio y zóster recomendadas, lo mismo que las vacunas antigripales mejoradas, porque eso tienen un costo variable en nuestro país. Entonces, bueno, como ideas finales, y como dijo el doctor Lanas, recordar que las infecciones aumentan los eventos cardiovasculares en todos los pacientes, sobre todo en aquellos de más riesgo. La vacunación reduce la morbimortalidad cardiovascular, es una estrategia eficaz y costo efectiva, es segura, inclusive en pacientes antiagregados, anticoagulados, en aquellos que dicen que tienen alergia al huevo, ¿sí? Que hay muchas oportunidades perdidas para la vacunación en adultos y nuevamente es fundamental que todos nos involucremos para mejorar las tasas de vacunación, ¿sí? Ya que la vacunación es un acto colectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por tu excelente charla y los felicitamos por haber hecho esta puesta en escena de toda la Federación, la Sociedad Argentina de Cardiología. Vamos a invitar a nuestro tercer disertante, que es el doctor Luis Morales, que nos va a hablar de la vacunación en Chile y prevención cardiovascular. Les recuerdo a todos los oyentes que por favor hagan sus preguntas en QIA o Q&A para que así aprovechemos a los expertos. Luis. ¿Se ve bien tu diapositiva? Ahora sí, estaba muteado, por eso no me escuchaba. Ah. Muy buenas tardes con todos. Gracias a la Sochicar por la oportunidad de presentar en este webinar un tema extremadamente importante y apasionante. Además, me pidieron hablar sobre la vacunación en Chile y su impacto en la prevención cardiovascular. Quiero dejarles con un mensaje central que va absolutamente de acuerdo a lo expuesto brillantemente por los dos expositores anteriores. Las infecciones virales y bacterianas respiratorias, y no solo las respiratorias, pero principalmente las respiratorias, aumentan el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular hasta 6 semanas después del contagio. Las vacunas respiratorias, especialmente influenza, neumococo y COVID-19, reducen estas infecciones, especialmente en pacientes de alto riesgo cardiovascular, y se asocia a menos eventos de descompensación y a menor mortalidad cardiovascular. Y no debemos de dejar pasar en alto de que la vacunación es una oportunidad de prevención. En el mundo y en nuestro país, donde las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte, no integrar la vacunación al manejo cardiológico es perder una oportunidad crucial de prevención. No tengo conflictos de interés con el tema. Esto es lo que vamos a tratar a lo largo de la conferencia: carga de enfermedad cardiovascular en Chile, infecciones respiratorias como gatillo cardiovascular, vacunas con impacto cardiovascular disponibles en Chile, coberturas de vacunación respiratoria en Chile, algo sobre un escenario modelado del impacto cardiovascular en Chile sobre las vacunas, recordar un calendario cardiovascular de vacunación, hacer, en realidad, cómo el cardiólogo debería integrar la vacunación en su control cardiológico de rutina, y algunos mensajes para la práctica. Bueno, sabemos que en Chile la principal causa de muerte son las enfermedades cardiocerebrales, 31.000 muertes al año, primera causa de muerte, y existe evidencia suficiente que una reducción
relativa de eventos, aunque sea pequeña, se puede traducir en cientos de vidas salvadas al año. Y con mayor razón, si es que esta intervención es segura y barata, nos va a permitir reducir eventos en la población. Las infecciones respiratorias como gatillo cardiovascular. Lo hemos conversado a lo largo del webinar. Infecciones respiratorias, virus, bacterias desencadenan una respuesta inflamatoria. Este estrés inflamatorio también genera alteraciones hemodinámicas, especialmente en pacientes vulnerables. Y esto es lo que va a tener un efecto cardiovascular que puede persistir hasta las 6 semanas posteriores al cuadro infeccioso. 4.7, es decir, casi 5 veces mayor probabilidad de un evento después de una infección. Y si el gatillo es prevenible por una vacuna, parte de los eventos cardiovasculares también lo son. Inflamación sistémica, desestabilización de la placa de ateroma cuando hay una placa vulnerable, un estado protrombótico que aumenta la formación de trombos coronarios o cerebrales, un desbalance entre la oferta y la demanda que pudiese precipitar isquemia, y la disfunción endotelial asociada a disfunción vasomotora y a esta inflamación, hipoxemia, catecolaminas aumentadas facilitan la presencia de fibrilación auricular, taquicardias ventriculares y además descompensaciones u hospitalización por insuficiencia cardíaca. En Chile tenemos varias vacunas que tienen impacto no solamente en reducir la morbimortalidad respiratoria, sino que tienen impacto en la morbimortalidad cardiovascular. Vacuna de la influenza, vacuna de neumococo y vacuna de COVID-19. Todas estas están financiadas e incluidas en el Programa Nacional de Inmunizaciones. En pacientes cardiovasculares, ya lo hemos conversado, existe evidencia clara de que disminuyen infecciones graves, hospitalizaciones respiratorias, pero también eventos cardiovasculares y mortalidad. Y ojo, que no estamos hablando de una molécula innovadora, sino que estamos hablando de herramientas que ya están disponibles en Chile y que lamentablemente quizá varios de nuestros pacientes aún no la han recibido. Una buena noticia, al menos de influenza y en general de todas las vacunas, Chile tiene una cobertura súper alta, 80% en los grupos objetivos prioritarios. Hay más de 8 millones de dosis de vacuna de influenza administradas por temporada. Y acá me detengo un poco porque esto no tiene que ver mucho con vacunas, pero es para mostrar el impacto de cómo un anticuerpo contra el virus sincicial respiratorio en niños menores de 2 años, que se empezó a administrar como parte de norma ministerial, ha logrado que en los últimos 2 años no existan muertes en menores de 1 año por infecciones por virus sincicial respiratorio. Y no solamente eso, sino que las hospitalizaciones por virus sincicial respiratorio han disminuido en un 80%. Finalmente, en Chile ya tenemos evidencia de que cuando se vacuna con coberturas altas, la tasa de morbimortalidad bajan y parte de esta disminución de este descenso de la curva es también por patologías cardiovasculares. Lamentablemente en Chile no existen cohortes de seguimientos o registros que nos permitan tener estadística más clara respecto al impacto de la vacunación sobre la patología cardiovascular, pero si uno tiene en cuenta la cantidad de muertes anual, el riesgo de complicaciones cardiovasculares posinfección, la posible reducción del riesgo en eventos, todos estos datos, algunos locales y otros datos internacionales, uno podría estimar que se evitan cientos de muertes cardiovasculares al año, una estimación poco agresiva, podría hablar de 200 muertes al año evitadas por enfermedades cardiovasculares, más allá del tema respiratorio, y pudiese llegar incluso a 700 muertes al año evitadas
como efecto cardioprotector de las vacunas. Esto es un cálculo conceptual, no hay un registro nacional, pero este análisis nos ayuda a dimensionar un poco la importancia de la vacunación en la enfermedad cardiovascular. Los cardiólogos debiésemos tener en nuestra mente este calendario cardiovascular de vacunación. La pregunta a nuestros pacientes debería ser: ¿está vacunado? Así como le preguntamos si está tomando sus estatinas. Vacunación de influenza anual, neumococos según el esquema, y refuerzos de COVID, de la vacuna del COVID también, según las recomendaciones del Ministerio de Salud. Tengan mucha más precaución en los pacientes con EPOC moderado a severo, donde hay muchísima evidencia que un paciente hepático con una reagudización de su patología respiratoria tiene muchísimo más riesgo de complicaciones cardiovasculares, y también en personas mayores de 65 años con múltiples factores de riesgo. Esta población es la que más se beneficia en relación a outcomes cardiovasculares de la vacunación. Cada control con nuestro paciente, especialmente pacientes de alto riesgo cardiovascular, deberíamos revisar sistemáticamente si es que se encuentra con adecuada protección con vacunas respiratorias. Revisar el estado de vacunación, prescribir o derivar, y este debiese ser el estándar de cuidado hacia nuestros pacientes. La vacuna deja de ser un extra y debería pasar a ser el estándar en nuestro cuidado cardiovascular. Y el objetivo es que el 100% de nuestros pacientes estén vacunados. Algunos mensajes para la práctica diaria. Las infecciones respiratorias son desencadenantes potentes de eventos cardiovasculares. El beneficio de la vacunación está respaldado con evidencia sólida. Chile tiene las herramientas. Contamos con planes de vacunación del ministerio que son gratuitos, así que tenemos que incentivar a nuestros pacientes para que se vacunen, y la vacunación respiratoria es prevención cardiovascular. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis, por este excelente resumen de lo que pasa en nuestro país. E invito ahora a unirse al doctor Jalil y a nuestro invitado, el doctor Medina, para empezar con la discusión. Y quiero primero darle la palabra al doctor Medina, si quiere hacer una pregunta o poner algún punto de discusión a los conferencistas. Muy buenas tardes, muy buenas noches, en verdad. En principio, muy agradecido y honrado por la invitación. En segundo lugar, un caluroso y fraterno saludo de mi país, Perú, hacia todos ustedes, y evidentemente felicitarlos por las brillantes exposiciones, muy claras, muy concisas y realmente impresionante. En poco tiempo de exposición han dado los mensajes claves. Sí, es muy cierto, creo que no tenemos mayor discusión en el punto de vista de lo que significa la prevención y la utilidad de las vacunas. En mi país ciertamente tenemos el concepto, pero uno de los grandes retos que tenemos, si bien es cierto que los papelitos o las normas están muy bien escritas, muy bonitas, muy simpáticas, pero la pregunta de oro es ¿y cuánto se cumple? Y nuestras cifras, si bien es cierto que la cobertura es gigantesca porque es gratuita, no significa ningún costo para el paciente, pero pregunté a la gente experta al respecto en mi país las cifras actuales y nosotros no llegamos ni siquiera al 24 o 25% de cobertura. Pues sería mi primera pregunta hacia ustedes: ¿cómo les va en lo que significa pues el cumplimiento de estas cosas que están muy sólidas en la evidencia? Entonces ese yo creo que es el mayor reto: ¿cómo hacer para que esto pueda ser difundido? Evidentemente este es un método de educación, pero ¿por qué es que tenemos esta cierta resistencia que sea más? No sé si de pronto eso pasa en mi país nada más y ustedes están mucho más, evidentemente, mucho más impactantes y mucho más penetrados en la población para que sea consciente que tienen que vacunarse. Yo diría que ese es el reto más grande que hay. Y por ahí tendría otra pregunta más, pero yo soltaría esta primera cosa, ¿no? Esta primera. Gracias. Luis, ¿quieres responder? Sí. Mira, es un tema súper complejo porque hay dos variables que tener en cuenta. En realidad son más, pero dos las más importantes. Una tiene que ver cómo
la salud pública integra dentro de sus planes las campañas de vacunación. Y ahí es un tema de estructura de cada servicio de salud en cada país. Chile tiene una atención primaria que funciona muy bien en términos de coberturas de vacunación, a tal punto que en grupos que se vacunan en la atención primaria, especialmente adultos mayores y personas de riesgo, llegamos a coberturas súper altas, sobre el 75-80%. El otro tema tiene que ver más con la población en general. Y lamentablemente ahí entramos en situaciones que cada vez son un poco más complejas, y ahí entra cómo somos capaces de educar a nuestros pacientes, porque ha aparecido todo este movimiento antivacuna, que nos iban a implantar el chip, y todo el tema que se generó en relación a las vacunas del COVID. Pero creo que esos dos elementos son extremadamente importantes, las campañas de vacunación en relación a las coberturas que tengan para la población, y la disposición de las personas a vacunarse. Muy bien. ¿Alguien quiere, Jorge, quieres o Fernando, que también están en Chile, quieren complementar algo de lo que ha dicho Luis? Yo creo que Yo creo que nosotros un tenemos... poco, perdón. No, dale, Fernando. No, yo creo que un poco es un tema cultural también, es una historia de muchos años, ¿no es cierto?, de vacunación. Entonces, un poco la gente ya tiene interiorizado que sí, me toca irme a vacunar, ¿no? Aparte de las campañas de comunicación que se hacen por las redes sociales y los consultorios que promueven a la población adscrita al consultorio para que se vacune. Así que, como dice Luis, es un fenómeno complejo y multicausal, sí. Yo creo que tenemos nosotros acá una tradición sanitaria muy potente en vacunas, a partir de la tuberculosis en Chile, y después derivó en las enfermedades respiratorias que nos pegan a nosotros desde el punto de vista cardiovascular. Ahora, yo tengo dos preguntas que me gustaría que las discutieran un poco. Una es cómo influir en la inercia de los médicos con respecto a la vacunación. Eh, Mi impresión es que algo dejamos de hacer en el pregrado con los alumnos, en términos de educación. A mí me toca hacer clases de falla cardíaca y siempre he pasado el tema de vacunación como el tratamiento, digamos, antes de entrar a los fármacos, uno de los elementos. Esa es una cosa. Y la otra cosa es si hay algo diferencial en prevención y en efectividad de las vacunas respecto a una de las enfermedades cardiovasculares clásicas que vemos habitualmente, Ujú. en comparación con los ACVs, que también vi algo ahí en una de las presentaciones, efectos como diferenciales tanto en la patogenia cardiovascular como en la prevención. Sebastián. Sí, bueno, gracias, doctor, por la pregunta. Yo les puedo dar mi opinión desde Argentina, pero yo le diría, doctor Jalil, que estoy 100% de acuerdo con usted en la falla del pregrado. Por lo menos en Argentina, cuando uno estudia medicina, estudia vacunas en pediatría. Y Claro. los pediatras son los que tienen incorporado preguntarle el calendario de vacunación. Yo creo que nosotros, los médicos de adultos, en general no. Yo antes de hacer cardiología hice medicina interna, y la verdad es que uno se ocupaba de un montón de cosas, como se comentó, pero no de la vacunación. Y nosotros, por eso un poco en este nuevo documento que le tratamos de dar una impronta más práctica, abordamos específicamente las cuestiones de las barreras, y ahí, si quieren, eso está disponible en la página de FACSAC. Hicimos un apartado de preguntas y respuestas, porque a veces lo que nos pasa, o lo que me pasó a mí cuando empecé
a tratar de recomendarle vacuna a mis pacientes, es que me hacían 2 o 3 preguntas, yo no sabía qué hacer y le decía, bueno, vaya a ver al infectólogo, y eso hay un montón de publicaciones que muestran que cada vez que nosotros lo derivamos, por lo menos en Argentina, pero en muchos lados del mundo, ese paciente no llega, porque siente que no es tan importante porque si no mi médico me lo sabría indicar. ¿Sí? Y ni que hablar de que no sé cómo están en Chile, pero en Argentina no hay tantos infectólogos, entonces el paciente espera semanas o meses y en general se olvida. Entonces, bueno, yo creo que hay que incorporarlo en el pregrado, hay que incorporarlo en la formación de residentes y que uno mismo tiene que hacer el esfuerzo de decir, lo incorporo yo. Entonces me pareció genial lo que decía el doctor Morales, porque yo trato de hacerlo en la historia clínica. Preguntar, creo que si uno empieza a preguntar, ¿estás vacunado contra influenza, neumococo, COVID, sincicial zoster? Ya es más fácil porque lo tenemos en la cabeza y después yo suelo anotar en la historia clínica, porque a veces es cierto, un caso complejo en la primera consulta, uno probablemente a usted les pase lo mismo, nosotros tenemos 15, 20 minutos, 30 minutos para abordar un paciente. Y si encima tengo que hablarle de vacuna y sé que esto me va a tomar no menos de 10 minutos, no llego. Pero me lo dejo anotado y digo, bueno, cuando lo vuelvo a ver, porque ya lo conozco, ahí retomo el tema de vacunas. Así es. Mira, Jorge, yo, perdona. sí, dale Fernando, dale. No, para complementar lo que dice Ujú. Jorge, yo creo que sí hay un déficit en el pregrado, yo lo reconozco en mi facultad, yo creo que de frentón. En vacunas en el adulto Sí, casi no no, no. tomamos. Los cardiólogos, yo espero que los infectólogos sí lo hagan. Pero también, Jorge, en los cursos de nuestra sociedad, para médicos generales y para cardiólogos en general, no recuerdo yo en nuestro programa el curso general de cardiología, el de mitad de año, o el curso de prevención, que le hayamos dado mucho espacio a las vacunas, ¿eh? Las vacunas. Yo la verdad es que tengo que agradecer a los argentinos el haberme interesado por saber algo de las vacunas, fundamentalmente a los hermanos Sosa Liprandi, a quienes por primera vez escuché hablando mucho más del tema en una conferencia, y recuerdo al doctor Gurfinkel que empezó con todos los estudios. Yo le hago la pregunta a los residentes de cardiología. A los residentes de cardiología les hago la pregunta generalmente en el primer año de la residencia: ¿por qué la vacuna influenza es una indicación 1A en pacientes con síndromes coronarios agudos o que han tenido un evento cardiovascular aterosclerótico? Y la mayoría, por no decir que el 99,9%, me contestaban hace un par de años que era por las neumonias, es decir, por las infecciones respiratorias y la descompensación respiratoria o de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es decir, no sabían que había una desestabilización de la placa, todo lo que ustedes ahora han detallado, de manera tal de que me parece importante que nosotros lo pongamos y creo que debe ser en cada tópico. Es decir, si uno habla de síndrome coronario agudo y prevención secundaria, se debe poner la vacuna influenza. En falla cardíaca, como hace Jorge también las clases, también, es decir, nosotros tenemos que empezar a preocuparnos. Me preocupa también porque ustedes, todos los tres hablaron de otras vacunas también y lo vamos a abordar, pero quiero darle pasada a una pregunta del auditorio que es de el doctor Óscar Ojeda, que dice: después de una hospitalización por un evento cardiovascular, infarto, insuficiencia cardíaca, etcétera, ¿cuándo es el mejor momento para vacunar a los pacientes? Inmediatamente, esperar unas semanas, esperar a que esté compensado. Si quieren, les cuento, nosotros recomendamos vacunar y no solo contra influenza, sino al menos contra neumococo, también inclusive si se pudiera en la internación. Si uno quiere ser rígido con la evidencia, bueno, la evidencia sólida es post-síndrome coronario agudo, porque el guía Trial, que yo se los conté medio rapidito, que les dije que era un randomizado, se podían vacunar 24 horas antes o 48 horas después de ir a un procedimiento de hemodinamia. Y no hubo ningún tipo de
diferencia en cuanto a eventos adversos locales, porque uno quizá tendría miedo de decir, bueno, lo vacuno y está doble antiagregado y demás, y tampoco obviamente hubo eventos posteriores. En otros escenarios es una extrapolación, pero nosotros creemos que como son todas las vacunas que planteamos nosotros, que habló el doctor Lana, influenza, neumococo, COVID, sincicial y zoster, son vacunas que no tienen virus ni bacterias vivas, o sea, son vacunas sumamente seguras, plataformas recombinantes. Podría vacunarse a los pacientes durante la hospitalización o al momento del alta. No hay demostrado que eso interfiera con la inmunidad. Sebastián, te puedo preguntar algo aprovechando, porque tú hablaste de vacuna influenza, hablaste ahora de la vacuna neumococo. Ustedes en adultos, yo sé que existe la indicación, yo tengo un asma bronquial severa y me vacuné del virus sincicial del respiratorio después que un colega nuestro en la Universidad Católica se descompensó su asma bronquial y estuvo hospitalizado este año por virus sincicial. ¿Ustedes están recomendando la vacuna virus sincicial en pacientes cardiovasculares o sugiriéndola? Sí, es una excelente pregunta. De nuevo, por cuestión de tiempo yo no les pude mostrar todo, pero por ejemplo, el año pasado estuve en Boston y en el aeropuerto había un cartel que decía, si tenés más de 60 años, ¿sí? Habla con tu médico sobre vacuna contra virus respiratorio sincicial. Pero lo mencionó el doctor Lana medio rápido, los pacientes más jóvenes, pero con comorbilidades, como puede ser asma, puede ser EPOC, insuficiencia cardíaca, sin duda, aquellos con cardiopatías congénitas, post-síndrome coronario, hay evidencia de que tienen más predisposición al virus, a la infección, mejor dicho, y a tener eventos cardiovasculares. El doctor Lanas lo comentó, hay un trabajo de estadounidenses mayores de 50 años con cardiopatías, 1 de cada 3 tuvieron un evento cardiovascular después de una infección confirmada por sincicial respiratorio, pero los que no tenían cardiopatía, 8,5%, dicho de otro modo, 1 de cada 11 tuvieron un evento, desde una arritmia hasta una hospitalización, insuficiencia cardíaca. El problema es el costo, porque estas no están incluidas en el calendario, pero en Argentina hay dos, que es la bivalente y la recombinante. Cualquiera de las dos hasta ahora tiene evidencia de que protegen al menos por 3 años. ¿Sí? Todavía se está viendo cada cuánto habría que revacunar. Con lo cual, si bien hay un costo, nosotros decimos, bueno, si pudieran pagarlo, bueno, nosotros dijimos cualquier paciente con cardiopatía se beneficiaría. Obviamente, a mayor gravedad de su cardiopatía o mayor gravedad de su comorbilidad, más riesgo de infección por sincicial y más riesgo de complicaciones, con lo cual uno asume que hay mayor beneficio. Y no lo dije tampoco, pero está publicado en el New England de ahora de agosto, que se presentó en el europeo, el DAN-RSB, que es de virus respiratorio sincicial, del grupo de Thor Bjersen, que demostraron disminución de las hospitalizaciones en pacientes con comorbilidades respiratorias o cardiovasculares. Por eso nosotros le pusimos un OB. Perfecto. Y que sí, nosotros lo recomendamos fuerte si lo pueden pagar. Ok, gracias Sebastián. Voy a poner otra pregunta aquí de la audiencia. Para todos, ¿debe revacunarse el adulto mayor contra neumococo después de 5 años de vacunado? Nosotros en Chile tenemos incluida gratuitamente la primera vacuna neumococo. No tenemos cubierta una revacunación. A ver qué dicen los expertos. Si alguno de ustedes quiere responder. Eso, no sé si ustedes tienen Prevenar 13 o Prevenar 20. Las dos. Okay. La Neumo 23 y la Prevenar. Sí. En Argentina, cuando teníamos 13 y 23, lo que se recomendaba era el esquema secuencial. Primero, Prevenar 13 al año, Neumo 23, ¿sí? Y solo se revacunaba si había sido vacunado antes de los 65 años, habiendo pasado 5 años, y era una sola revacunación. Antiguamente se revacunaba más, después se demostró que no, y el año pasado llegó a Argentina, supongo que en breve llegará para ustedes, que es también de Pfizer, que hace Prevenar 13, Prevenar 20. Con Prevenar 20
es una sola dosis y tenés una protección por al menos 10 años. Y no Ah, es si hay que revacunar. Por eso van a ver que en nuestro documento nosotros ponemos si hay Prevnar 20 o algún equivalente, porque Merck está sacando su vacuna que es la 21, cambian un poco los serotipos. Esas vacunas confieren protección por mayor tiempo. Porque bueno, pasa que esto con los esquemas secuenciales, hay publicaciones de Estados Unidos de que la gente se confunde, no recuerda qué, entonces se está yendo a tratar de simplificar los esquemas. perfecto. Fernando, ¿querías decir algo? Bueno, yo lo que hice fue escuchar una conferencia de la Academia de Medicina que dieron hace un par de semanas sobre vacunas. Y ahí aprendí que los sujetos de riesgo cardiovascular, el ministerio, con cardiopatía, por ejemplo, o enfermedad respiratoria, recomienda la vacuna con Prevenar 13 a los 2 y a los 12 meses después de la vacuna con, con polisacárido, a la 23, ¿no? Perfecto, Eso yo creo que se hace poco en realidad. Ya tengo la impresión de que un poco es letra muerta, pero está en las recomendaciones de acuerdo a los infectólogos de nuestro país. perfecto. Voy a hacer otra pregunta que acá está. Eh, Dice, además del paciente índice o en caso de que éste no se pueda vacunar, ¿deberíamos indicar la vacunación de sus contactos directos? O sea, los que viven con esa persona, aunque estos no tengan una clara indicación. ¿Sí? O Luis y después Sebastián. A ver, acá depende un poco de la disponibilidad y sobre todo el tema económico. En general, toda persona que tenga acceso a vacuna debiese vacunarse. Obviamente por un tema de costos, el ministerio focaliza algunos grupos de riesgo, que son los grupos que más se benefician de los efectos de la vacuna. Eh, Va a depender mucho de qué tipo de exposición hubo, porque para algunos virus la exposición aguda no deja que la vacuna probablemente haga el efecto que uno esperaría o el efecto va a ser posterior. Eh, en conclusión, todos los que tengan acceso a la vacuna, independiente de los grupos de riesgo que diga el ministerio, si por un tema de costo lo pueden hacer, se debiesen vacunar. Sebastián. Yo estoy 100% de acuerdo con el doctor Morales. De hecho, Estados Unidos, por ejemplo, después de la pandemia del año 2009 de H1N1, empezaron a recomendar que toda persona de más de 6 meses, ellos recomiendan vacunación anual, independientemente de la edad y los factores de riesgo. Pero, como decía el doctor Morales, ellos tienen otro acceso. En nuestros países se recomienda priorizando los grupos de más riesgo, pero, por ejemplo, ustedes... Tengo entendido que en Chile vacunan contra influenza hasta los 5 años, en Argentina solo hasta los 2, pero hay muchos casos de influenza grave entre 2 y 5 años o hasta 10 años, por eso se recomienda. Y, por ejemplo, se vio cuando se introdujo la vacuna contra neumococo en niños, porque arrancó primero en niños y después se llevó a adultos, hubo una disminución de la circulación de neumococo y de las infecciones, que es un poco lo que se llama en vacunología el efecto rebaño. Cuando hay más vacunación de la población, hay menos circulación de las bacterias o virus. Pero bueno, eso tiene un costo que tiene que analizar cada estado. Pero si nos trayéramos del costo, es como dijo el doctor Morales, para todos. Los llevaré ahora a otro tema porque como yo soy la moderadora y mando, a mí me preocupa lo de la vacuna herpes zóster. ¿Por qué? Porque los pacientes están empezando a preguntar de la vacuna herpes zóster. Y me pasó y quedé un poquito en vergüenza, me preguntó una paciente mía si se vacunaba o no se vacunaba.
de manera tal de que rápidamente tuve que echar mano al Open Evidence para preguntarle por qué no me sabía las indicaciones actuales de la herpes zóster. Pero ahora que ustedes tres me iluminaron, inmediatamente recordé una paciente mía que hizo un accidente cerebrovascular grave después de le indicaron en realidad corticoides, se hace herpes zóster y posteriormente hace un ACV que en el fondo fue finalmente la que la mató. Y quería preguntar cuál es la experiencia y a qué pacientes, porque uno lee y es como a todos los pacientes inmunocompetentes mayores de 50 años. Entonces, bueno, son caras, son 2 dosis, entonces, ¿qué nos pueden contar ustedes si han tenido contacto con la indicación de vacunación de sus pacientes? Bueno, Yo puedo hacer un argumento ad hominem, porque es un tema, por supuesto, nuevo para nosotros. Mirando los números repitiendo lo que conté, ¿no es cierto? Eh, el, el, el herpes se asocia a un aumento de un 30% de infarto y accidente vascular cerebral a 3 meses, y más o menos eso dura hasta el año, el aumento de riesgo. Y la vacuna es altamente eficaz, ¿no es cierto? 90% eficaz. Pero claro, el tema en esto es cuáles son los números absolutos, ¿no es cierto? Pero no está registrado, tiene que registrarse. No, yo vinimos el miércoles pasado. No, pero tiene que, para Doctor, poder verlo, doctor Medina, ¿has pasado por allá? le pido que por favor, si puede apagar su micrófono. No tienen acá en la farmacia. Pues no puedo abrirlo si no está abierto. Entonces, Doctor Medina, gracias. Ahí Ya. sí. Oye, entonces, bueno, yo le pregunté a un experto. Entonces me encontré con el doctor Wolf, que es un infectólogo muy reputado, maestro Marcelo, sí, Marcelo. de la Sociedad de Infectología, y tiene todas las maestrías y títulos que se le puedan dar. Y él dice que entonces él recomienda vacunarse fundamentalmente porque no tanto por el tema de la mortalidad, sino que por la calidad de vida, digamos. El herpes y la neuralgia posherpética son una verdadera maldición. Lo que dice él es que la pregabalina, los efectos adversos son eh, muy marcados, digamos, sobre todo en la población mayor. Así que la recomendación de él es sí, el tema es el costo, por supuesto. Si alguien puede vacunarse, que se vacune por seguridad cardiovascular y para evitarse una enfermedad que es muy molesta, digamos. ¿Es bien tolerada la vacuna? Pregunto porque no tengo experiencia. Sebastián. Sí, la vacuna que hay disponible, que asumo que ustedes tienen la misma porque Sostavac, como les contaba, fue discontinuada porque era una vacuna. Sostavac tiene tuvo más de 15 años, era una vacuna virus vivo. Entonces los pacientes que más riesgo tienen de tener zóster, como pueden ser pacientes oncohematológicos, los pacientes nuestros con IC avanzada, hipertensión pulmonar, también tienen más riesgo. Entonces era una vacuna que no se podía administrar. La nueva vacuna, que es recombinante, es una vacuna que tiene una baja tasa de efectos adversos. El principal es el dolor, porque tiene un adyuvante. El adyuvante son sustancias habitualmente tipo oleosas que amplifican la respuesta inmune. Entonces tiene mucho dolor el segundo día, la persona, y nada más. Sí tiene un tema de costo, como comentaba, y cuando uno lee los estudios, como contó el doctor Lanas, que son de 50 y son de 70, uno podría decir a partir de los 50 años ya aumenta el riesgo de zóster, pero cuando uno ve los análisis, a mayor edad hay más riesgo. Entonces si tenemos que privilegiar, bueno, cuanto mayor sea esa persona más, y sobre todo si se está acercando a los 70 años, porque uno ve los números absolutos de 50, que eran todos mayores de 50, y soy de 70, mayores de 70, y ve que hay los números son mucho mayores en SOE 70. Y nuestros pacientes con comorbilidades tienen más riesgos, insuficiencia cardíaca, EPOC, diabetes. Sin duda aquel que haga cardio-oncología debería considerarlo. Nosotros, de nuevo, con el mismo
espíritu, nosotros decimos paciente cardiópata, debería considerarlo. Perfecto. Jorge, ¿quieres hacer algún comentario? No, yo creo que he estado escuchando las preguntas, sobre todo. Hay tantas dudas, Sí. pero hay también bastante evidencia de la protección, por lo menos de la influencia, neumococo y también SARS, ¿no? Eh, lo del herpes zóster, claro, es importante también. Y es muy invalidante a la gente que tiene, lo que más se queja la gente, claro, uno no se queja de que tuvo un evento cardiovascular, pero sí del dolor crónico que queda después, muchas veces necesario usar opiáceos, qué sé yo. Mm. No sé, una pregunta al respecto, la gente que ha tenido herpes zóster, porque mucha gente ha tenido herpes zóster antes, ¿debiera recibir esa vacuna también? Eh, es una gran pregunta. En mi experiencia uno diría que son los pacientes más fáciles de vacunar porque el que tuvo herpes zóster habitualmente no lo quiere volver a tener y ni que hablar si tiene neuralgia. Nosotros lo detallamos un poco en el consenso. Para recordar, el zóster es el virus de varicela que se considera que más del 95% No, de pero la si lo ha tenido Claro, clínicamente, por eso. ¿requiere ser vacunado? Eso le iba a recordar. El virus de la varicela queda alojado en los ganglios de la base. Entonces, las personas podrían volver a tener zóster. Habitualmente es raro repetir un episodio en los primeros 2 años, ¿sí? Pero técnicamente a partir de los 3 a 6 meses o cuando se caen las costras, uno ya podría vacunar, sobre todo porque al tener el virus alojado podría reactivarse en cualquier momento. Obviamente, cuanto mayor inmunosupresión exista, exógeno, como Mayor. la doctora Acevedo, o endógeno con la edad, que es lo que se llama inmunosenescencia, y más riesgo. O sea que la realidad es que sí, después de los 6 meses de un zóster, lo ideal sería que se vacune para prevenir nuevas reactivaciones. Voy a hacer un comentario acá. Voy a hacer un comentario de uno de nuestros residentes de cardiología, Manuel Jorquera, que yo le dije que teníamos este webinar. Muy bien que se haya conectado, primera cosa. Dice, una estrategia que usamos en mi hospital de mediana complejidad es que todo paciente que se va de alta, independiente de la causa de hospitalización, aunque la mayoría se va por insuficiencia cardíaca descompensada, se vacunan contra influenza, COVID, y es parte de las indicaciones de alta, cuando hay stock de marzo a julio. Bueno, muy buena y felicitaciones, Manuel, por esto. Esto es en el sur de Chile, que él trabajaba antes de venir a hacer la residencia, porque creo que nunca se olvidan las indicaciones de alta y al igual que una estatina, hay mayor adherencia si uno indica algo al alta hospitalaria. Sebastián, ¿quieres decir algo? No, solo decirle al doctor Manuel, excelente el comentario. Lo ideal sería no restringirlo hasta julio, sino en cualquier momento, porque Sí. recordar que si bien uno debería vacunar al inicio del otoño, antecediendo el periodo de mayor circulación viral, hay picos tardíos y la circulación viral es impredecible, con lo cual lo ideal sería vacunar en cualquier momento. Pero a veces, por ejemplo, en Argentina, habitualmente a partir de diciembre ya no se encuentra la vacuna, pero en el YAMI Trial se vacunó independientemente del mes del año. O sea que tenemos aval para decir vacunar siempre que tenemos en contacto con una persona. Él dice en ese lapso, porque después se acaban las vacunas. Como tú Claro. viste en los datos que presentó el doctor Morales, tenemos una alta vacunación nosotros, bastante buena, que es durante el periodo en que la vacuna es gratuita para todas las personas, los grupos de riesgo. ¿Y qué nos está pasando en la actualidad en Chile? Estamos ahora con un pic tardío de influenza. Y bueno, recibiendo a los trasplantados renales, etcétera, entran, se puso su vacuna, no, es que ahora me la voy a poner. Y ahora no hay disponibilidad gratuita de la vacuna, que es un tremendo tema. Bueno, yo voy a ir... Ajá, perdón.
y demora 15 a 20 días en generar anticuerpos, o sea que Exactamente. Le probablemente... quería preguntar, antes de que se me vaya el doctor Medina, no, parece que se me fue. Doctor Ahí Medina, hola. Sí. Yo le quería preguntar una cosa, porque nosotros, al igual que en Perú, siempre tenemos casos de tuberculosis, y yo le quería preguntar si en la sierra peruana, donde hace bastante frío durante los meses de invierno, la tuberculosis sigue siendo un problema y tienen ustedes disponibilidad gratuita en este momento para todas estas personas de riesgo de influenza y de COVID, ambas, y virus sincicial o no. Sí, la cobertura sí se da. Yo les como comenté originalmente, eso no es el problema. De cobertura sí hay, vacunas sí hay. El lío es llegar hasta esas personas y que acudan a a sus centros de vacunación. Yo sé cobertura. Tuberculosis es un problema endémico como en muchos países latinoamericanos, eso lo sabemos. En la sierra efectivamente también no es el hecho de que estén a la altura que los proteja. Igualmente la tasa de tuberculosis es bastante alta, la prevalencia. Pero sí, esta vacunación sí está asegurada. Eso no es como le digo, no es el gran problema, es no que las personas acudan a esa vacunación. Ese es el mayor inconveniente, digamos. ¿Y cuándo es el periodo de vacunación en Perú, la vacunación obligatoria por influenza? ¿En qué meses? Bueno, en realidad sí es cierto que nosotros las épocas más prevalentes son más a partir de abril, desde abril hasta julio, probablemente sean los picos más altos. Más o menos esa es la época. Nuestros cambios climáticos no son tan drásticos, pero sí efectivamente está concentrado en esos meses. Perfecto. Bueno, yo les agradezco, vamos a ir terminando. Mañana es un día de trabajo para todos. Les agradezco primero a nuestros invitados internacionales, al doctor Félix Medina y al doctor Sebastián García, que los estaremos invitando probablemente a nuestro curso de prevención, porque yo por lo menos aprendí mucho en este webinar, así que te estaremos invitando próximamente. Y le agradezco al doctor Luis Morales, al doctor Fernando Lanas, como siempre, muy iluminadores, y a nuestro presidente de la Sociedad Chilena de Cardiología. Y los invitamos a todos los que nos están escuchando al Congreso Chileno de Cardiología entre el 10 y 13 de diciembre acá en Santiago. Están todos invitados, va a estar buenísimo, vienen unos cardiólogos realmente destacados. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches. Felicitaciones. Felicitaciones.